ruego, Señor mi Dios, para que mis hermanos reciban de ti. En esta predicación, en este anhelo que tengo, Señor mi Dios, para con mis hermanos, que el mensaje perfecto de Apocalipsis pueda ser brindado de acuerdo a tu voluntad, por lo cual ruego, mi Señor mi Dios, imparte tu mensaje a través de mi voz. Imparte tu mensaje, Señor mi Dios, a través de mi voz, a través de mi corazón, a través de mis pensamientos, de mis manos, de mis pies, y permite que mis hermanos puedan entender aún esta predicación, Señor mi Dios. Puedan entender, Padre Celestial, que es importante encontrar tribulaciones, porque habrán recompensas, porque habrán, Señor mi Dios, grandes acontecimientos. Y que la iglesia de Esmirna viene a hablar a muchas iglesias hoy en día. Y debemos de reconocer que hoy es el tiempo, Señor mi Dios, en el cual muchas iglesias pasarán por esas tribulaciones. Te ruego, mi Señor mi Dios, abre en este momento, abre, Señor mi Dios, nuestro corazón, para que en conjunto, todos unánimes, todos mis hermanos, puedan recibir esta semilla perfecta de tu predicación, Señor mi Dios. Gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos enseñas y por lo que nos enseñarás. Ruego, mi Señor mi Dios, venga tu luz en este momento y háblanos. Háblanos, Señor mi Dios, permíteme predicar correctamente tu palabra, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por su sintonía, por haber estado todavía aún con nosotros, hermanos, a estas horas de la noche. Les saluda su pastor Jonathan Cosli, pastor de Iglesia Tesalónica de El Salvador. Hermanos, nos encontramos en la sesión número 9 de Apocalipsis. Estamos hablando, hermanos, de la iglesia de Esmirna, por lo cual le pido por favor que busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Vamos a la Biblia. ¿Tengan algo en que anotar? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el posterior, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es palabra de Dios. Amén. Vamos. Hermanos, hemos estado hablando de las iglesias con el propósito, hermanos, que usted pueda entender que las iglesias, hermanos, de las que se hablan, estas 7 iglesias, hermanos, hoy en día aún están con vida, están en ustedes, están en su corazón. Usted pertenece a una de esas iglesias. Por lo tanto, hermanos, examine a través de esta predicación si usted tiene algo, hermanos, de lo que vamos a hablar, o aún no lo ha eliminado, o aún, hermanos, se tiene que dedicar más fiel a las obras del Señor. Amén. Querido hermano y hermana en Cristo, ya sea que la gente crea en Dios, estamos bien con los logos, hermanos, no todos experimentarán aflicciones en este tipo, y otros, hermanos, no lo pasarán por el resto de su vida. De hecho, no pasarán por esos problemas. No es una regla general, pero como regla, hermanos, una vez que usted cree en Dios, aunque alguna vez
deben de pasar por algunas tribulaciones. Todas las tribulaciones, hermanos, deben de detenerse y dejarlos, ya que Dios los estará protegiendo. Amén. Sin embargo, hermanos, en realidad podemos ver que hay muchos entre los que creen en el Señor que todavía sufren tribulaciones. Pero las tribulaciones, hermanos, que sufren son diferentes de las tribulaciones que sufren las personas mundanas. Son diferentes. Pueden parecer, hermanos, similares, pero cuando los creyentes superan las tribulaciones, por la fe, su espíritu y alma serán prósperos y sus recompensas se acumularán en el cielo. Como expliqué, hermanos, en el mensaje del día de ayer, hay dos tipos de tribulaciones que sufren los creyentes. Primero, hermanos, es la tribulación que sufre porque cree en Dios. Hay tribulaciones, hermanos, que puede sufrir para vivir solo de la palabra de Dios, que es la luz misma en este mundo. Es la luz de este mundo dentro de las tinieblas, hermanos. Por ejemplo, hermanos, puede usted sufrir tribulación por parte de familias o vecinos no creyentes cuando tratan de vivir de acuerdo con la verdad. También pueden sufrir tribulaciones o persecuciones por parte de los no creyentes en una escuela o en un negocio. En este caso, hermanos, toda la tribulación y persecuciones se convertirán en una gran recompensa y bendición. Los apóstoles, hermanos, creyeron este hecho y estaban agradecidos por sufrir las tribulaciones que eran por causa del nombre del Señor. En Hechos capítulo 5, hermanos, los apóstoles sufrieron muchas aflicciones como ser azotados, encarcelados por causa del nombre del Señor, y el versículo 41 dice que entonces ellos se alejaron de la presencia del concilio, regocijándose de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre del Señor. Como puede ver, hermanos, estos apóstoles no se sintieron cargados ni avergonzados cuando sufrieron tribulaciones por el nombre del Señor. Estaban más bien contentos, gozosos y agradecidos. Querido hermano y hermana en Cristo, en algunos casos, sin embargo, en realidad usted trae tribulaciones o persecuciones innecesarias porque no actúa con la sabiduría suficiente. Pero en lugar de darse cuenta, todavía le dice a usted mismo que sufre por creer en el Señor. Si una esposa actúa imprudentemente y el esposo no es creyente, puede sentir envidia o celos de que ella asista a la iglesia. Cuando no ejerce el dominio propio, cuando usted es vago y cuando no discierne lo que debe y no debe de decir, puede hacer que su iglesia y un siervo de Dios sean objeto de un abuso verbal. O puede hacer, hermanos, que sus familiares no creyentes sientan repulsión por lo que dice y que usted hace. Estas no son, hermanos, tribulaciones que sufre porque cree en el Señor. Estos son el tipo de tribulaciones que puede evitar si usted es sabio y muestra buenas obras. Pero, hermanos, a diferencia de estos casos, existen situaciones de tribulaciones y persecuciones que sufren los creyentes por parte de personas que son manejadas e influenciadas por el enemigo, el diablo y Satanás. Estas, hermanos, son las tribulaciones y las persecuciones que los antepasados de la fe en los tiempos del Antiguo y el Nuevo Testamento sufrieron para cumplir la voluntad y la providencia de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, creen que predicarán valientemente el Evangelio del Señor y si saben que ellos van a sufrir de tales tribulaciones y persecuciones? Pero, hermanos, esta iglesia, hermanos, la iglesia tesalónica debe de difundir el Evangelio a pesar de tales tribulaciones y persecuciones cuando llegue el momento. Bueno, hermanos, esta iglesia, hermanos, ya ha sufrido innumerables tribulaciones y persecuciones para difundir el Evangelio. Incluso hemos tenido problemas para poder transmitir, hermanos. Esta iglesia también ha logrado grandes logros en la providencia de esta misión que llevamos, hermanos, incluso bajo estas tribulaciones y persecuciones. Dentro de la providencia de Dios, hermanos, a esta iglesia se le ha dado la importante misión de evangelizar, hermanos, como dije hoy, hermanos, a las personas que se han salido de la casa, de la iglesia, y volverlos, hermanos, al redil. Y así mismo estamos preparando a la iglesia, hermanos, a usted, como iglesia, como persona, para que se acerque más al Señor y pueda evitar las cosas que está haciendo y corregir, hermanos, su corazón para prepararse como una novia perfecta delante del Señor. Conozco, hermanos, de una iglesia, hermanos, que tiene una misión en Corea del Norte. Escúcheme bien. Y esta iglesia, como tal, va a recibir
varias tribulaciones y persecuciones por el nombre del Señor, por ir a Corea del Norte. Ellos van a cumplir una misión directamente en ese país. Pero hermanos, entre las palabras dadas a la iglesia de Esmirna, hay palabras que deben de tener en cuenta para cumplir esa misión a Corea del Norte. Miembros, hermanos, que se están preparando para roles individuales en esa misión de Corea del Norte, perdónenme, deben de darse cuenta especialmente de las situaciones que encontrarán. Están ocultos, hermanos, en las palabras dadas a la iglesia de Esmirna. Así que por favor, hermanos, le pido por favor que escuche estas palabras. Cuando esta iglesia, hermanos, esté realmente haciendo el ministerio en Corea del Norte, van a poder enfrentar situaciones en las que sufrirán no solo tribulaciones y persecuciones, sino también martirio. En un momento, hermanos, en un tiempo determinado, se abrirán las puertas de Corea del Norte. Hasta hace poco, hermanos, estaba el presidente de Estados Unidos en la... se me fue el nombre, sería en la sesión anterior o en el mandato anterior. El presidente llegó a Corea. Estos casos, hermanos, que antes no se habían visto, claramente dan a entender que entonces se puede entrar, claramente. Va a haber un momento, hermanos, donde se abrirán las puertas. Y ese será el momento en que personas que están en Corea del Sur, que saben que sus familiares están en Corea del Norte, o personas que están ahí, hermanos, que están aislados. Hemos colocado los videos, hermanos, de personas que están aislados en Corea del Norte, recibiendo, hermanos, un sufrimiento atroz por llevar la palabra, por estudiar la palabra. Estas personas, hermanos, que de Corea del Sur se vayan a Corea del Norte, sufrirán tales cosas, pero recibirán recompensas que serán dadas a ellos y serán recompensas muy grandes. Hermanos, Romanos capítulo 12, versículo 14 dice que bendigan a los que los persiguen y bendigan a los que los maldicen. Sí, hermano, si usted no odia ni maldice a los que los persiguen, sino que los bendicen y oran por ellos, ¡qué buen corazón tiene! El apóstol Pablo tenía tal corazón y tomó todas las tribulaciones y persecuciones que sufrió por el Señor con gozo y acción de gracias. Es por eso, hermanos, que ahora está en una posición tan alta en el cielo. Para aquellos, hermanos, que cumplirán la misión en Corea del Norte, si esos siervos de Dios y miembros pueden tener tal corazón y vencer cualquier tribulación y persecución con alegría y acción de gracias tan grande, será la gloria y el elogio del cielo. Si usted tiene una misión, hermanos, en Venezuela, volvemos a decir, si usted tiene, hermanos, una misión en Venezuela, en Guatemala, en Cuba, en Egipto, en diferentes partes donde no se puede predicar el evangelio, créeme, hermanos, si lo hace en la voluntad del Señor, aún, hermano, que parezca que es difícil, la posición tal, hermanos, establecida para usted en su jerarquía celestial, le permitirá, hermanos, recibir grandes recompensas. Hermano, no importa qué tribulación sufre en el nombre del Señor, para caminar en la verdad, por favor, regocíjese y alégrese desde lo profundo de su corazón. Ruego, hermanos, que Dios le dé abundantes bendiciones a tales personas, no solo en el cielo, sino también en esta tierra. En el nombre del Señor Jesucristo lo ruego. Querido hermano y hermana en Cristo, a diferencia de la tribulación que puede sufrir por el nombre del Señor, hay tribulaciones que usted puede sufrir porque Satanás la acusa de no vivir en la verdad. Por supuesto, hermanos, la gente sufre varias tribulaciones y persecuciones. Pero hermanos, del enemigo, diablo y Satanás, hermanos, antes de creer en el Señor, nosotros la sufrimos. Pero hermanos, si usted se convierte en presa del enemigo, diablo y Satanás, sin saber por qué, sufre tal aflicción. Pero la tribulación y la persecución que usted sufre después de aceptar al Señor y convertirlos en hijos de Dios son diferentes de las que sufría por estar en el mundo. Usted me preguntará por qué son diferentes entonces. Hermanos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice lo siguiente, vamos a buscarlo, hermanos, en nuestro versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Váyase conmigo a la Biblia, hermanos, tenga algo en que anotar, como hemos dicho, por favor. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Cuando aceptamos, hermanos, a Jesucristo como su Salvador y nos convertimos en hijos de Dios, nos convertiremos, hermanos, también en ciudadanos del cielo. De ahora en adelante, debe, hermanos, obedecer la ley del cielo como ciudadano del cielo. Pero cuando usted viole esta ley, el diablo enemigo y Satanás podrá acusarlo por ello. En la posición del enemigo diablo y Satanás, una vez que haya estado en los pecados del mundo, estos se vuelven hijos de Satanás. Pero Satanás, hermanos, ha perdido sus hijos cuando se convirtieron en hijos de Dios. Entonces Satanás busca frenéticamente una manera de recuperarle. Siempre que puede, Satanás trata de acusarlo y traerá contra usted pruebas de tribulación y persecución, hermanos, que lo va a obligar a experimentar dificultades y en realidad, hermanos, va a sufrirlas. Hay algunas personas que creen erróneamente que Dios les hace enfrentar tales dificultades, a pesar de que las sufren debido a sus propias faltas. Hermano, nunca debe de malinterpretarlo de esta manera. Nuestro Dios no tienta a nadie. Él no tienta, diga conmigo, Dios no tienta. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Dios no trae ninguna tribulación o persecución para nosotros, hermanos. La razón por la que tienen pruebas y tiempos difíciles, hermanos, es porque usted es tentado por su propia codicia. Y lo dice también Santiago capítulo 1 versículo 14. Pero cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia concupiscencia. En resumen, hermanos, puesto que usted es tentado por su propia lujuria, viola la ley de Dios y comete pecados. Incluso en este mundo es ilegal, hermanos, violar las leyes del mundo. Y si lo hace y lo atrapan, entonces es castigado. Y asimismo, hermano, cuando se viola la ley de Dios, tiene que pagar el precio. Nuestro Dios, hermanos, quiere dar solo las cosas buenas a sus hijos. Pero cuando los hijos cometen pecado ante Dios, son acusados ¿por quién? Por Satanás. Y puesto que Dios, hermanos, es el Dios de justicia, Dios no puede proteger a los hijos que cometen pecados. El diablo, enemigo y Satanás traerán, hermanos, a los hijos tantos problemas y aflicciones como los pecados que ellos mismos cometen. Y sin embargo, deben de entender, hermanos, que todo esto es el amor de Dios. Como lo dice el versículo 15 siempre de Santiago capítulo 1. Luego, cuando la concupiscencia concebido da a luz al pecado y cumplido el pecado da a luz a la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El resultado, hermanos, del pecado es finalmente la muerte. Pero, hermano, ¿qué pasa si los hijos se quedan solos y cometen pecado y van camino a la muerte? ¿Dejar solos a esos hijos es realmente un amor verdadero? Hermanos, el Dios de amor no puede quedarse quieto y despreciar a los hijos que cometen pecados si van por el camino de la muerte. Por eso Dios permite que el enemigo diablo y Satanás traigan pruebas, aflicciones contra ellos, y de acuerdo con las acusaciones en su contra, para que sus hijos puedan arrepentirse y volverse atrás por medio del castigo. Hermanos, en el libro de Hebreos registra este amor. Capítulo 12, versículo del 5 al 6. Vámonos a Hebreos. Vamos a leer, hermanos, donde dice, diciendo dos puntos. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe, ¿por qué? Por hijo. Hermanos, por lo tanto, cuando se encuentre con cualquier tribulación, repito, cuando se encuentre con cualquier tribulación o una persecución, primero debe revisarse a usted mismo y discernir si el resultado de creer en el Señor es por cometer pecado. Si las pruebas son por su propia culpa, debe de darse cuenta rápidamente de lo que está mal, arrepentirse y regresar para que pueda regresar, hermanos, a las bendiciones del Señor. Y dado que la palabra de Dios es absoluta, mientras viva según la ley de Dios,
que es la verdad, ningún hombre malvado puede siquiera tocarlo. Todas las tribulaciones, hermanos, y persecuciones os dejarán y todo será próspero nuevamente. Por lo tanto, hermanos, cuando les sobrevengan tribulaciones o persecuciones, es una oportunidad para que reflexione sobre cómo está usted mismo. Hagan los cambios necesarios y luego incluso, hermanos, reciban bendiciones. Es por eso, hermanos, que puede estar contento y agradecido todo el tiempo. Hermanos, ahora en la última parte del versículo 9, el Señor dice que Él también conoce su pobreza. Vámonos a Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, no solo es la tribulación, sino también la pobreza. Como ven entonces, hermanos, pregunto, ¿por qué viene la pobreza? Hermanos, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo Dios conecta las predicaciones, hermanos, de Apocalipsis con lo que leímos ahora de Gálatas? Vamos, solamente por las personas que recién se conectan, hermanos, agradecemos que pueda estar conectado. Vean, hermanos, Dios es hermoso, Dios es perfecto, Dios es único. Gálatas capítulo 2, versículo 10 dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso fue, hermanos, se los pidió Jacobo, Cefas y Juan, considerados como columnas, nos dieron a mí a Bernabé la destra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión, dice en el 10. Solamente ellos nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y ahora, en el versículo, hermanos, que acabamos de leer de Apocalipsis, dice: yo conozco tu pobreza. Debe de recibir bendición financiera, hermanos, ya que todo debe de ser próspero, así como su espíritu y su alma son prósperos, cuando usted cree en Dios y permanece en el Señor. Pero lo más probable, hermanos, es que experimente pobreza después de permanecer en el Señor. A pesar de trabajar con más fervor y diligencia que cuando no creía en el Señor, puede sufrir pruebas o experimentar un trato injusto, dirá. A veces las personas renuncian o cambian de trabajo para santificar el día del Señor, ya que no se pueden cumplir con el trabajo que tenían. De esta manera, hermanos, puede experimentar dificultades financieras o incluso la pobreza. Pero, hermanos, es temporal. ¿Cómo el Señor permitiría sufrir pobreza por un periodo de tiempo prolongado cuando su sufrimiento se debe a creer en el Señor si usted lo está siguiendo? No importa, hermano, cuán severamente le persigan sus colegas en su trabajo. Si continúa tratándolos con bondad y generosidad, eventualmente ellos se rendirán e inclinarán la cabeza delante suyo. Muchos miembros, hermanos, de las iglesias, aquellos que trabajan para una empresa que trabaja los días domingos, han experimentado estos casos. Eventualmente, hermanos, llegan, hermanos, a recibir bendiciones del Señor en lugar de pobreza. Sin embargo, además de esta situación, puede haber pobreza, hermanos, que uno elija para sí mismo. Eso también puede suceder. En mi caso, hermanos, no gasto nada en cosas para mí durante todo el año. Y si lo hago, hermanos, ha sido como ahorita. Usted me ve aquí, hermanos. Esto, hermanos, no le puedo decir desde hace cuánto tiempo lo tengo. Pero decidí, hermanos, comprarme camisetas. Son súper económicas, esta que ve aquí, de un solo color, para no bloquear, hermanos, el set que tenemos. Esto que tenemos aquí, y que permite, hermanos, enfocarnos en la predicación. Se puede enfocar en mí y no en manchas que tengo. Entonces estoy tratando incluso de no ocupar gorra, hermanos. Normalmente ocupo gorra, hermanos, de andar despeinando. Y, hermanos, y esto también lo compré porque pues tengo otra parte, hermanos, que es en realidad es como esto es un headset. Esto se puede conectar aquí, hermanos, el auricular de este lado,
quedaría esta cama. Pero tenemos este micrófono, hermanos, y se han hecho inversiones justamente para el ministerio. La decoración. Esta lámpara ya la tenía, solo que tiene una luz amarilla. Ese cuadrito, hermanos, que dice la oración de Daniel, lo compramos en Dollar City, súper económico. Esta lamparita también en Dollar City. Para las personas que conocen qué es Dollar City. Hermanos, esta cruz ya la tenía porque ya la teníamos en la iglesia. El foco que tiene atrás, no sé, ya me di cuenta que se apagó la luz de abajo. Las diferentes, hermanos, cosas ya las teníamos. Y ya voy a ver esto, espérenme. Entonces no se enciende. Lo voy a ver después. Quiero decirles, hermanos, es que cualquiera que sea la bendición financiera que recibo, la recoge y la doy a Dios para obras de caridad. Durante todo el año ni siquiera, hermanos, compro cosas, hermanos, que tengan que ver en algo para mí. Y si pensamos, hermanos, pensamos más en el ministerio y en el futuro del ministerio, cómo llevar las cosas del ministerio. Llevamos, hermanos, todos los domingos batería, piano, llevamos la consola, llevamos los parlantes, hermanos. Eso se hace en un carro, ese es mi carro. Así como lo llevo, hermanos, así se los voy a dejar. Y los retiramos del hotel y me lo vuelvo a llevar. Y a veces, hermanos, quizás en lo que gasto, porque estoy acá, hermanos, así como ven aquí, no hay cocina, no hay cómo cocinar, y no hay nada, hermanos, en el sector que yo podría decir para poder aprovechar ahorita para comer. Y se tienen que hacer ciertos gastos, hermanos, así como que puedan traer comida. O tengo una pequeña refrigeradora, hermanos, así como de oficina, que me permite guardar cositas como bebidas o tener jamón o tener queso. Sin dado podemos aprovechar, hermanos, para hacernos un sándwich con tal de ahorrar más dinero. Hermanos, podría ir a comer fuera 1 o 2 veces, pero de esa misma manera, hermanos, sé que hay muchas personas que no gastan nada en sí mismos, sino que dan todo lo que tienen a Dios en el amor por el templo de Dios. Aunque están en una posición en la que pueden disfrutar y deleitarse en todo lo que deseen. Es el caso, hermanos, de que se empobrecen en agradecimiento porque aman al Señor. ¿Quién es este Dios nuestro, hermanos? ¿Cree usted que nuestro Dios se sentiría y no se molestaría con aquellos que demuestran su amor por Dios y su iglesia de esa manera? Antes incluso, hermanos, de ser pastor, daba todo mi dinero, hermanos, a veces a diezmos y ofrendas. Entregaba todo lo que tenía, hermanos, y ofrecía, hermanos, por acción de gracias el servicio que tenía para la obra de Dios. A veces, hermanos, parecería, hermanos, que esto es exagerar. Muchas personas dirán, hermanos, que se han presentado durante años y la iglesia no les paga. Esa queja y esa murmuración y esa manera en la que usted puede ofender, hermanos, incluso a Dios, de lo que está haciendo, Dios no puede recompensarlo. Pero si usted, hermano, lo hace para Dios sin quejarse ni hablar nada, por supuesto que Dios lo va a recompensar grandemente en el cielo. Pero también lo puede hacer en esta tierra. Dios le proporcionará lo que necesita cuando sea. Él le da la bendición de que su espíritu y alma sean prósperos y los hace prosperar y gozar de una buena salud. Y eso ya es una bendición. Por eso, hermanos, el Señor dice: pero tú eres rico. Sí. Querido hermano y hermana en Cristo. Segundo de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es el Hijo de Dios creador y el más rico de todos, pero a pesar de este hecho, Él nació en un granero, en un hostal, hermanos, y fue puesto en una cama que era un abrevadero para alimentar a los animales. Mientras vivió en esta tierra, padeció hambre y durmió en el desierto. Fue así como Él tomó nuestra pobreza para que pudiésemos ser librados de nuestra maldición. Por lo tanto, hermanos, como creyentes no podemos ser pobres. Debemos dar gloria a Dios a través de nuestras riquezas. Sin embargo, ser un hijo de Dios en sí mismo, hermanos, no lo garantiza. ¿Por qué? Deuteronomio capítulo 28,
Dios nos promete que cuando escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos, Él dará la bendición cuando entremos o salgamos. La bendición de convertirnos en la cabeza y no en la cola. La bendición de prestar a muchos y nunca pedir prestado. Pero si experimenta pobreza o sufre tribulación o persecución, por favor verifique si cumple con la palabra de Dios, especialmente si comete un pecado que Dios odia y construye una barrera de pecado entre Dios y usted. No puede ser próspero sin importar cuánto lo intente, a menos que derribe esa barrera de pecados. Pero al mismo tiempo, hermano, debe darse cuenta que no ser próspero es una bendición en sí misma, ya que le hace mirar hacia atrás, arrepentirse y dar marcha atrás a lo que está haciendo. Si verdaderamente, hermano, vive por la palabra de Dios y camina en la luz, no sufrirá tribulación, persecución o pobreza, incluso si lo sufre por el nombre del Señor temporalmente o eventualmente. Eso desaparecerá y va a recibir una bendición aún mayor. Pero sobre todo, hermanos, el cielo eterno está preparado para los hijos salvados de Dios. Y así como su espíritu y su alma prosperen, todo prosperará también en este mundo. Qué rico será, hermanos, que disfrute esta abundante bendición de riqueza en el nombre del Señor Jesucristo. Yo lo ruego. En la última parte, hermanos, del versículo 9 dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, estos judíos originalmente se refieren al pueblo escogido por Dios. En otras palabras, son la nación escogida. Entonces, hoy todas las personas que creen en el Señor son judíos en un sentido espiritual. Pero este versículo, hermanos, menciona a aquellos que se dicen ser judíos. Los que se llaman a sí mismos judíos serían. Se suponía, hermanos, que los judíos eran el pueblo elegido por Dios y el pueblo creyente en Dios. En los días de Jesús, los que se llamaban a sí mismos judíos no reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. En lugar de reconocerlo, hermanos, lo persiguieron, lo desobedecieron y finalmente lo crucificaron en la cruz. Lo mismo sigue ocurriendo hoy, hermanos. Entre los que creen en el Señor y van a la iglesia, hay gente que calumnia las obras de Dios. Hay personas, hermanos, que juzgan, condenan y odian o tienen envidia y celos de los demás solo porque no están de acuerdo con ellos. Son, hermanos, los que llaman a sí mismos judíos. El Señor dice que conoce a tales personas que son las que calumnian las obras de Dios y que de ninguna manera son judíos. En otras palabras, no pueden ser hijos de Dios. Querido hermano y hermana en Cristo, no importa cuán grande sea la fe que usted tenga o los demás crean que tiene, no importa cuán justo o bueno parezca ser usted, todo es inútil a menos que Dios lo reconozca. Jesús dice en Mateo capítulo 13, versículo 49 al 50: así será en el fin del mundo, saldrán los ángeles y quitarán a los impíos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. En aquel lugar ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, aunque se llamen hijos de Dios, si sus palabras y obras no son las de los hijos de Dios, entonces son los que se llaman a sí mismos judíos, y será revelado en el día del juicio final. Mucho antes, hermanos, de este día del juicio final, el fruto de aquellos que se llaman judíos ya se habrá revelado en sus vidas. Si fueran hombres de Dios, darían el fruto del Espíritu Santo, en verdad, hermanos. Se amarían unos a otros, estarían en paz con los demás y darían el fruto de buenas palabras y obras. Pero si producen envidia, celos, juicio, condenación, odio y discordia, ¿de quién será la obra? Por supuesto, hermanos, es obra de Satanás. Así, cuando se reúnen más de 2 personas que siguen la obra de Satanás, se le llama entonces la sinagoga de Satanás. Hoy muchas iglesias, hermanos, están sufriendo dificultades y aflicciones. Quiero ver, hermanos, que esto lo tengamos con más detalle el día de mañana, finalizando el último servicio de la oración de Daniel. Querido hermano y hermana en Cristo, hace mucho tiempo, hermanos, Dios Padre había asignado una misión para esta iglesia. Y aunque esta misma misión, hermanos, que ha sido asignada aún no ha sido contemplada, terminada, porque en realidad ni la hemos empezado. El porcentaje que vamos, hermanos, llevando de la misión de la iglesia
deseamos formar las columnas de la iglesia. Usted es una columna de la iglesia hoy en día. Usted es una columna, hermanos. Romanos capítulo 9, versículo 3 dice: porque desearía yo mismo ser anatema de separado a Cristo por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne. Eso, hermanos, es porque Pablo no solo conocía el ferviente amor de Dios por su pueblo escogido, sino que personalmente tiene un ferviente amor y entusiasmo por su propio pueblo. Usted estará recibiendo, hermanos, de la misma manera un amor sincero por lo que está haciendo, solo por el hecho de estar conectado. Por el hecho, hermanos, de llevar este mensaje a más personas. Por el hecho, hermanos, de poder llevar, hermano, no solamente este mensaje, sino guardarlo en su corazón. Yo pongo en mi corazón, hermanos, a 7,000 millones de personas en el mundo y oro por ellos. Pero la misión, hermanos, de este país, de este espacio de la oración de Daniel, es especial en estos últimos días, por lo que siempre la pongo en mi corazón y oro por eso. Dios escogió, hermanos, esta iglesia y Él está usando esta iglesia para su providencia en los últimos días. Dios le está dando una oportunidad a este país, a su gente y a esta iglesia a la que pertenecemos. Es lo mismo, hermanos, que Dios sigue perseverando hasta el final y mostrando la providencia de la salvación a los israelitas que crucificaron a Jesús en la cruz y que aún no lo han aceptado como su Salvador. Él les está dando aún más oportunidad. Cuando llegue el momento, hermanos, en la voluntad y providencia de Dios, se abrirá, hermanos, una puerta para la misión de Corea del Norte. Como dije, los siervos de Dios y los obreros de las iglesias entrarán en Corea del Norte, pero encontrarán muchas dificultades en la realidad. Las personas que tengan, hermanos, la misión de ir a Venezuela, a Cuba, a Egipto, todo ese entorno, hermanos, será diferente. El entorno, hermanos, de Corea del Norte es muy pobre. Venezuela muy pobre, Cuba muy pobre. Vea, hermanos, esa persecución y tribulación de esos lugares será muy difícil. Los trabajadores se encontrarán en la encrucijada de su elección. ¿Tengo que quedarme aquí o tengo que volver a mi país? La elección depende de su propia voluntad, pero no importa cuál sea la situación. Si su corazón es rico, la situación y condición que le rodea no importará. Cuando digo, hermanos, el corazón que es rico, como dice aquí, pero tú eres rico, significa que su corazón está lleno de esperanza por el cielo y que no pierde su fe y la llenura del Espíritu Santo, mirando la recompensa que le será dada. Por otro lado, hermanos, un espíritu rico, que es lo opuesto a los pobres en espíritu, mencionados en Mateo capítulo 5, versículo 3, es aquel cuyo corazón está lleno de codicia, lujuria y orgullo por el mundo. Entonces, hermanos, cuando digo que el corazón es rico, no es el significado opuesto a los pobres en espíritu. Lo que quiero decir es que ser rico de corazón con atributos espirituales como la esperanza del cielo, la fe y el amor. Segunda de Corintios menciona a esas personas en el capítulo 6, versículo 10, tristes pero siempre gozosos, como pobres pero enriquecidos a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. Ninguna tribulación, persecución o pobreza puede hacer débiles a las personas ricas de corazón. La misión, hermanos, de parte de todas las iglesias debe de cumplirse completamente en la voluntad y providencia de Dios Padre. Y cuando ese corazón, hermanos, sea entregado, también de la misma manera así seremos ricos nosotros. Esto se aplica a cada uno de ustedes, hermanos, aquí. Por favor, enriquezca su corazón con las cosas espirituales que Dios Padre le da todos los días. Entonces, no importa qué tipo de dificultad o sufrimiento pueda encontrar, no pueden ser un obstáculo en su camino. No deberá ser, hermanos, la paja que se ve bien por fuera, pero que está llena de nada por dentro. Espero, hermano, que esté lleno del fruto espiritual para que pueda ser alabado por el Señor, que os dirá: pero vosotros sois ricos. Por lo tanto, que su riqueza se revele externamente y produzca frutos abundantes y hermosos. En el nombre del Señor Jesucristo, yo lo ruego. Y para que este sufrimiento que es momentáneo pueda desaparecer pronto, mientras usted está clamando y orando una y otra vez por el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Agradecemos, hermanos, que puedan estar conectados
No se vaya de este espacio de la oración de Daniel. Vamos con una pequeña alabanza, hermanos, que nos motive en el corazón, que nos encienda nuestro corazón. Y luego de la alabanza, hermanos, vamos con el tiempo de la oración. Quédese con nosotros.